Ok, lo que quiero hacer aquí es encontrar una ecuación que me describa la posición en función del tiempo de un objeto que se está moviendo en movimiento armónico simple. Y para eso vamos a utilizar el resorte ideal, ya que el resorte ideal cumple con todas las condiciones para tener movimiento armónico simple. Así que vamos a llamar la dirección donde va a estar oscilando la masa que está atada a un resorte. Vamos a llamar esa dirección el eje de X. Y voy a poner el origen en el punto de equilibrio del resorte. O sea, cuando el resorte está en su longitud de reposo. ¿Ok? Por lo tanto, la posición de la masa también va a ser eh, el desplazamiento por cuánto estiré o comprimí el resorte. Así que la fuerza del resorte que siente la masa m va a ser igual a menos kx x versor. K es la constante del resorte que me dice cuán fuerte o cuán débil es ese resorte. Y este negativo va a decirme la dirección de la fuerza. Si X es positivo, o sea que la masa se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Mi origen está aquí. Pues la fuerza está apuntando en la dirección de menos X, hacia la izquierda. Y si X es negativo, o sea, significa que estoy empujando la masa y estoy comprimiendo el resorte hacia la izquierda, pues si X es negativo, negativo con negativo es positivo y la fuerza va a apuntar hacia la derecha, hacia la dirección de X versor. Bien, vamos a aplicar la segunda ley a esta situación. Y lo único que voy a estar viendo es la dirección de X. En Y sabemos que está el peso hacia abajo y la fuerza normal de contacto hacia arriba. Y como el objeto solamente se está moviendo horizontalmente, sabemos que esas dos fuerzas se cancelan. Así que vamos a concentrarnos nada más en el movimiento en X. La única fuerza en X es la fuerza del resorte, así que esta sería la fuerza neta. Y eso tiene que ser igual a la masa por el componente de X de la aceleración. Dividiendo por la masa, pues tengo que la aceleración es menos k sobre mx. Ahora, recordemos la definición de la aceleración, el componente de x. Eso era la derivada del componente de x de la velocidad con respecto al tiempo. Pero como la velocidad a su vez es la derivada de x con respecto al tiempo, pues resulta que la aceleración la podemos escribir como la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos k sobre mx. ¿Okay? Observe que aquí está pasando algo que no habíamos visto anteriormente. La aceleración no es constante. La aceleración va a depender de la posición en X de la masa. ¿Okay? Bien, volvamos a esta ecuación que está aquí. Tengo este término entre paréntesis que es una constante. Vamos a llamar todo esto entre paréntesis omega cuadrado. Y después les voy a explicar por qué escogí la letra omega y por qué al cuadrado. O sea, omega es la raíz cuadrada de k sobre m. Por lo tanto, esta ecuación la podemos escribir como la segunda derivada de x es igual a menos omega cuadrado por x. Esta ecuación es bien importante en la física. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. Esta es la ecuación de algo que se va a mover como en movimiento armónico simple. Y observe la forma de la ecuación. La segunda derivada de la variable que estoy utilizando para la posición es igual a menos una constante por esa misma variable que estoy utilizando para la posición. ¿Okay? Esa constante nos va a decir algo ya mismito, pero siempre va a ser una constante, negativo constante x. O sea que cuando veamos esta ecuación para la posición de algo, ese algo va a obedecer o se va a mover como un oscilador armónico, en movimiento armónico simple. ¿Okay?
Bien, pues esto no es un caso en que puedo hacer álgebra y encontrar x, y tampoco es un caso donde yo puedo simplemente integrar. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que se llama una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar una ecuación, una función, tal que su segunda derivada es igual a menos la misma función multiplicado por una constante. Y usted conoce dos funciones que se comportan de esa manera: senos y cosenos. Resulta que cuando uno hace esto con calma, con cuidado, la contestación la podemos escribir como esto que está aquí. O sea, la posición de ese objeto, medida relativo al punto de equilibrio, es igual a, una constante, por el coseno de qué? De omega, esa constante que definimos anteriormente, por t, el tiempo, ups, se me apagó la bocina, más otra constante, delta. La constante A se conoce como la amplitud, ¿ok?, de movimiento de ese oscilador armónico. Y básicamente A, la amplitud, me está diciendo el desplazamiento máximo que sufre el objeto. Omega, pues eso es la frecuencia angular, por eso utilicé la letra omega. Y aquí está la razón de por qué definí en la ecuación anterior aquí omega cuadrado. Porque al decir que esto es omega cuadrado, dentro del coseno me queda un omega. No me queda la raíz de omega, por ejemplo. Si hubiera definido como omega, en vez de omega cuadrado aquí, si lo hubiera definido como omega solamente, me hubiera quedado aquí la raíz cuadrada de omega. Y pues, para que me quede omega, porque esto resulta que es lo que siempre hemos visto, lo que es omega, ¿verdad? Omega va a ser la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Esta delta que está aquí se llama la constante de fase. Resulta que todo el argumento del coseno se conoce como la fase del coseno. Y pues esto que está aquí es una constante, así que es la constante de fase. Vamos a corroborar que esto es la solución a esa ecuación diferencial. Vamos a sacarle la segunda derivada. Usando la regla de la cadena, la primera derivada de x va a ser igual a menos a omega seno omega t más delta. Recuerden que delta, omega y a son constantes. Sacando la segunda derivada, pues el seno se me va a convertir en coseno. Me va a salir un omega, así que me queda menos a omega cuadrado coseno omega t más delta. Pero a coseno omega t más delta, eso es x. Así que esta función que está aquí me obedece la ecuación diferencial. ¿Okay? Así que esto es una solución, o es la solución a la ecuación diferencial. Como dije, omega es la frecuencia angular que amamos y conocemos desde que la vimos al principio del curso, donde omega es 2πf, y eso es igual a 2pi sobre el periodo. Si yo grafico esta función, esto que está acá, pues tendríamos algo de esta manera, donde el eje horizontal es el eje del tiempo, y aquí en el vertical estoy poniendo la posición X. Lo que voy a tener es una gráfica sinusoidal, ¿verdad?, que está oscilando entre X igual a y X igual a menos A. Así que esto aquí sería el desplazamiento máximo medido desde el punto de equilibrio. Y delta, si observan aquí, ¿verdad? Esto es una función coseno que está corrida un poco hacia la derecha. Pues delta me está diciendo por cuánto estoy corriendo esa función coseno hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo del delta.